Continuando con los ejercicios desarrollados para lo que es corriente alterna utilizando el simulador Proteus, vamos a tener un segundo ejercicio. Nos dice configurar una fuente VSIN, es decir, una fuente que emite una corriente alterna, de tal modo que podamos obtener 220 voltios de diferencia de potencial, es decir, de voltaje. Sabiendo del estándar que maneja Electrosureste para su frecuencia de trabajo X y su amplitud Y. En otras palabras, determinar X y Y. Vamos a hacer una prueba de ensayo en esta parte. Si nosotros queremos saber cuál es la frecuencia con la cual trabaja, podemos ir a este link que nos va a dar cuál es la frecuencia de trabajo para lo que son instalaciones domésticas. Y esa también la toma Electrosur y nos la provee a 50-60 Hz. Tenemos aquí, por ejemplo, la configuración del VSIN de tal manera que nosotros vamos a hallar la amplitud. ¿Con qué amplitud está trabajando? La frecuencia no la vamos a tocar. Vamos a saber que es 60 Hz. No hay de otra. Lo que sí va a variar es la amplitud de tal manera que obtengamos 220 voltios de voltaje. Vamos entonces a nuestra plantilla de Proteus, donde ya teníamos algo avanzado. Tengo aquí, por ejemplo, el VSIN y un voltímetro que me va a dar referencia de el valor que nosotros tenemos con esta fuente. Del ejercicio 1 nosotros sabemos que, por ejemplo, a una amplitud de 2.5 y una frecuencia de 60 Hz, nosotros obtenemos 1.77 voltios. Entonces necesitamos más que eso. Vamos a empezar a ver con 100 de amplitud. Vamos a ir a la fuente, voy a darle 100 y la frecuencia no hay de otra, 60 Hz. Ahí queda esa. La que va a variar es la amplitud. Vamos a ver, con 100 de amplitud, vamos a ver qué valor nos va a dar el voltímetro. 70. Nosotros estamos buscando más o menos 220 voltios. Entonces, tiene que ser más de 100. Pauso un rato. A ver, vamos a ver un 150. Ahí está. 150 de amplitud. ¿Qué valor nos arroja? A ver, vamos a ver. 106. Ya algo por ahí. Vamos a ver, necesitamos 220. Vamos a probar más. Queremos más. A ver, vamos aquí a ver, por ejemplo, un 250. A ver, vamos a ver de amplitud. ¿Qué valor nos da? 177. No, es más. Queremos más. A ver, vamos a ver un 330. Ya nos pasamos un poquito. Nosotros solo queremos 220. Vamos a reducir entonces esto. 320. A ver. Casi. A ver, vamos a... Hay que reducirle, a ver, a un 316. A ver. Aceptar. Ejecutamos. Ya. Vamos reduciendo un poquito más. Un 212. A ver. Ejecutamos. Y ahí está. Entonces, el valor de la amplitud que nos permite trabajar en esa parte es 312 y una frecuencia de 60 Hz, tal como lo podemos ver aquí. ¿Qué pasa si esto lo cambio a 50? ¿Habrá alguna variación? Vamos a ver. No. Si tenemos una frecuencia de 50-60 Hz, no hay variación en el voltaje generado por esta fuente. Pero ¿qué tal le cambiamos? ¿Qué tal le pongo un 40 Hz? A ver, pienso que ahí sí va a haber variación. No hay variación. Pero no funcionaría correctamente. Porque sabemos por
estándar que Electro Sureste nos provee a 50 o a 60 Hz. Entonces, tomando eso como base, vamos a tomarlo y ya tenemos nuestros 220 voltios. Entonces, ese sería el resultado de este ejercicio. Si vamos aquí a nuestra guía, le diremos que la amplitud es de 312. A ver, pausamos. Me olvida un poco. 312 de amplitud. Ajá. Aquí está. 312 de amplitud y frecuencia de 60 o 50 Hz. El estándar de Electro para nuestra zona. Entonces tenemos 312 y aquí tenemos una frecuencia de 50 o 60 Hz. Respuesta para este segundo ejercicio. Si vamos al tercer ejercicio, lo que vamos a tener es lo siguiente: convertir una corriente alterna, o sea, de enchufe de 220 voltios a corriente continua de 12 voltios. Esto más o menos es lo que pasa con los cargadores de las laptops o los cargadores de celulares, tablets, AirPods, etcétera, etcétera. Toman la corriente alterna de 220 y la convierten a 12 voltios, 19.8 voltios, 5.6 voltios, etcétera, etcétera, lo que necesitemos. Los componentes para este tercer ejercicio son el VSIN, la fuente que va a proveer corriente alterna o corriente alterna sinusoidal, diodos rectificadores. Lo que van a hacer estos diodos es rectificar la corriente alterna para el trabajo, para el manejo en corriente continua. Capacitores activos que van a hacer la simulación o la provisión de la doble onda sinusoidal. Como hemos visto en la teoría, necesitamos dos ondas sinusoidales para que una pueda complementar a la otra. Por eso vamos a necesitar dos. Un transformador. El transformador, lo que hemos visto según la teoría, reduce o potencia el valor del voltaje. Y un regulador, el regulador 7812, que va a ser el que va a canalizar la polaridad de la fuente. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos con corriente alterna, es indiferente darle fase, neutro, neutro, fase. No hay problema, se alterna. Fase, neutro, neutro, fase. Pero en la corriente directa, nosotros sabemos que hay una polaridad positiva fija, una polaridad negativa fija. Entonces, este regulador de provisión de energía lo que va a hacer es ayudarnos a canalizar la polaridad positiva y la polaridad negativa en el lado de la corriente continua. Vemos entonces la primera parte en esta figura 3. Utilizando el transformador reducimos estos 220 voltios a una décima parte, es decir, a 22 voltios. Entonces, esto lo hacemos utilizando el transformador 2P2S, de 220 a 22 voltios. Esto todavía está en corriente alterna. Entonces, nosotros sabemos que esta fuente está trabajando a 312 de amplitud y 60 Hz. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo hacemos a continuación? Vamos a reducir este trabajo y este es el esquema completo. Tenemos, utilizando el transformador, la reducción de la corriente alterna de, en este caso, 218, 220 a 21.8 o 22 voltios. Eso todavía en corriente alterna. Ahora, vamos a armar, por ejemplo, en este caso, diodos rectificadores. En este caso son los 1N4007. Voy a utilizar 4 en forma de esta distribución. Ahí está. Esta distribución van a tener.
De esta vamos a sacar 2 puntos. A partir de aquí y a partir de aquí. Esos primeros van a ingresar a un condensador activo de 470U unidades de capacitancia. Luego, para poder, en este caso, atribuirle la polaridad positiva negativa, voy a tener esto: voltaje de entrada, voltaje input, voltaje output de salida, y vamos a tener GND o ground o tierra, o la simbología de negativo. Vamos a colocarle otro condensador activo, en este caso con 220 unidades de capacitancia, y finalmente vamos a tener los 12 voltios de salida de corriente continua. Iniciamos con corriente alterna y obtenemos corriente continua. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los cargadores de celulares, de nuestras laptops, etc. Esta parte, jóvenes, vamos a dejarlo para el día viernes, la implementación. Entonces vamos a ir viendo esta tercera parte. Agradecido con vuestra atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.